y alumnas del primer año de secundaria, buenas tardes. Aquí tengo el examen, las preguntas del examen, y he podido revisarlos, y hay algunos alumnos en donde han hecho muy bien, las respuestas han respondido muy bien. Algunos otros, regular, han confundido de repente un término o una palabra con otra, y algunos otros no han hecho absolutamente nada. Quiero aclarar algunos puntos. Por ejemplo, cuando yo pregunto, explique la diferencia entre ética y moral, están confundiendo algunos alumnos. La ética es de carácter teórico y la moral es de carácter práctico. ¿Por qué digo de carácter teórico? Es una ciencia que se relaciona mucho con la filosofía, y la filosofía siempre pregunta el por qué, el para qué, el cómo y el cuándo de las cosas. Entonces la ética siempre pregunta, por eso digo que es carácter teórico, porque siempre pregunta a la moral. ¿Qué cosa pregunta? ¿Por qué el comportamiento y la actitud de ese grupo es digamos, muy bueno, es eficiente? Porque están cumpliendo con las reglas y las normas de la moral. ¿Y por qué este otro grupo están, digamos, en una forma desajustada, están haciendo desorden, están haciendo bulla, están haciendo, digamos, cometiendo una serie de irregularidades? Porque la moral responde, no están cumpliendo con las reglas, con las normas de la moral. Ahí está la diferencia. El uno pregunta al otro. ¿Quién pregunta? La ética. ¿A quién pregunta? A la moral. Por eso la moral es acción, es cumplimiento de las normas. Mientras que la ética es teórico, pregunta siempre por qué se comporta muy bien ese grupo, o esa persona, o ese sujeto, y por qué se comporta muy mal. ¿Está claro? Listo. ¿Cómo está conformado la comunidad educativa de tu colegio? La comunidad hay que hacerlo en forma jerárquica, descendente, de arriba hacia abajo, personal. Claro que yo puse ahí alumnos. Para mí, para el profesor Ginés, lo más importante en una institución educativa son los alumnos y las alumnas. Repito, lo más importante de la acción educativa son nuestros alumnos, son ustedes. Porque sin ustedes no existiríamos nosotros los maestros, pues ¿por qué y para qué? Entonces, yo alguna vez le dije, los alumnos, los profesores y los padres de familia son los inmediatos de la acción educativa. Y los mediatos tenemos personal directivo, personal jerárquico, personal docente, alumnos y padres de familia. ¿Está claro? Listo. Vamos a ver ahora en esta clase sobre los conflictos. Hay conflictos en la familia, hay conflictos en la provincia, hay conflictos en las regiones, hay conflictos a nivel de los países de este continente, hay conflictos a nivel mundial. Por ejemplo, a nivel mundial,
Ahorita está pues una situación conflictiva entre Estados Unidos y China. Y ya saben ustedes por qué. Ya saben ustedes por qué. Es un conflicto a nivel mundial que se está dando. ¿De dónde, cómo y cómo se ha extendido, expandido esta cuestión de la cuarentena, del virus? Claro. Entonces vamos a empezar por lo más inmediato, es decir, los conflictos en la familia. Perdón. ¿Hay conflictos en la familia? Pregunto. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Y qué dicen mis alumnos y mis alumnas? ¿Hay conflictos en la familia? Y si es que existen conflictos en la familia, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los factores? La primera causa o el primer factor, podríamos decir, por las relaciones intergeneracionales, es decir, entre diferentes generaciones que existen en casa. Porque hay familias que están reunidas así. El abuelo, la abuela, papá, mamá, hijos. ¿Sí? Están reunidos y por ahí de repente agarra, hay intereses, hay un problema. Y el abuelo dice, bueno, en mi época las cosas eran así, la calidad de la educación era mejor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice el papá? En su época, pues, ya estamos ahora en otra generación, ya estamos en nueva época. La educación era así, dice el papá. ¿Y qué dicen los hijos? Eso también ya ha sido en su época, pues, ahora estamos ya en la época moderna. Y no estás viendo, la tecnología está avanzando. ¿Acaso no estamos recibiendo una educación a través de la internet, qué sé yo, etcétera, etcétera? Entonces hay discusiones, hay una especie de conflictos. Y otra partecita del conflicto podría ser, por ejemplo, por los intereses opuestos. Llega del colegio Ventura Calamaqui, o viene del colegio Michel, o viene del colegio San Agustín, etcétera, etcétera, la que está en la hija o el hijo que está en cuarto, quinto de secundaria. Y prende el televisor y a escuchar música, pero volumen altísimo. ¿Qué dice ahí el papá o la mamá? Oye, baja el volumen de ese televisor, que mucha bulla, me fastidia, me incomoda. Ah, mala suerte, pues, dice o responde ella. Escuchar música a un volumen alto puede incomodar a otros miembros de la familia y originar otro conflicto en la casa. Así de simple. Y no me van a decir que no, esto se da. Por supuesto, yo tenía un amigo que sus hijas estudiaban, y le estoy hablando de años, pues, que sus hijas estudiaban en la Ventura Calamaqui, y el amigo había agarrado y había puesto una música andina, por allá por Grau, la cuadra 5. Y cuando las chicas salen del colegio Ventura Calamaqui y escuchan esa música andina en su casa, agarran y se exaltan y dicen, papá, qué barbaridad, tanto volumen, ¿qué dirán mis amigas? ¿Qué dirán mis amigas que están ustedes escuchando guayno, están escuchando banda de la zona andina? Apague o baje el volumen. Así, otro conflicto. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso es en cuanto se refiere a los conflictos en la familia. También existe otro conflicto. ¿Dónde diablos existen conflictos? En los colegios, en las instituciones educativas. Y no me van a decir que no.
Por ejemplo, ¿cuáles son los acoso escolar? Y por discusión, hay discusiones en el aula. El acoso escolar es el maltrato o intimidación que sufren algunos estudiantes de parte de sus propios compañeros, ya sea por qué, porque el compañero es bien estudioso. La piconería, pues, la piconería. El chico es bien noble, tiene muy buena conducta, muy buen comportamiento. Aquí, ojo, ¿qué entiendes tú por conducta y qué entiendes por comportamiento? ¿Es igual o es diferente? Ojo con eso. Es estudioso, ser más educado que el resto de sus compañeros. Y eso no le gusta a la mayoría. ¿Qué sucede entonces? Ya dejan de hablar. Ya viene a ser el acoso, pues. Clasificación de los maltratos. Los maltratos son de carácter verbal. Insultos, apodos, amenazas. Espérate nomás, a la salida. Quiero verte en la salida. A ver, vamos a ver. Quiero verte en la salida. Ahí vamos a ver. Insultos. Apelativos. Eso se da. Y no me van a decir que no. Maltratos de carácter físico. Empujones. Puntapiés. Patadas. O si no, chocan para la hora de salida. Chocan para la hora de salida. Y se van a un sitio, a un lugar lejitos del colegio y cada uno tiene su hincha. Entonces, si son dos que van a pelear, van a sacarse el ancho allí, cada uno tiene su gente, su grupo, sus hinchas. ¡Dale, dale, dale, dale! Y yo les he contado, creo, a ustedes, cuando estuve trabajando en el colegio en Moral, en los naturales, dos profesores a la hora de recreo agarraron y se enfrentaron a golpes. Y los alumnos, dale, 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 dale. Esa cosa sucede en los colegios. ¿Sí? Psicológicos, miradas, desplantes, algunos gestos, algunos movimientos desagradables que son de carácter psicológico. Sociales, aislar del grupo al compañero, lo que se conoce con el nombre de ostracismo. El fulano de tal no está de acuerdo con nosotros, entonces agarramos y lo apartamos, lo dejamos solo. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con los principios que estamos nosotros hablando, conversando, charlando, parlando. Él siempre agarra y dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hace la mayoría? Lo separa, lo relega y se convierte a ese hecho en un ostracismo. Y yo puedo preguntar, ¿qué entiendes tú por ostracismo? ¿Sí? La otra parte tenemos la evolución, la discusión en el aula, de las discusiones en el aula. Señala las conductas inadecuadas de los estudiantes que obstaculizan el normal desarrollo de la clase. Hay conductas, digamos, hay movimientos en hora de clase que fastidian, que interrumpen al profesor. Entonces, esas situaciones se producen. Y el profesor, salga, 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 le he dicho, porque estás fregando aquí, estás incomodando aquí, estás fastidiando aquí. ¿Sí? ¿Existe alguna evolución de conflictos? Por supuesto, la percepción de una situación incompetente. Percepción de una
situación incompetente. 2. Toma de conciencia de la situación. Está tomando conciencia de la situación en la que está haciendo el conflicto. Hay que buscar soluciones a este conflicto, pues. Y luego, ¿qué resultados tenemos de esta solución del conflicto? ¿Ha sido un resultado violento o un resultado con fines pacíficos? Y para mí, para el profesor Ginés, el medio más importante para la solución del conflicto es el diálogo. Conversar entre las partes. Cuando digo partes, estoy manifestando, mis chiquillos alumnos recién les voy a manifestar esto. Las partes vienen a ser las personas que están en conflicto. Ya no voy a decir nombres, sino las personas que están en conflicto, A y B, a eso se les denomina o se les llama las partes. ¿Cómo manejar y resolver conflictos? Ya sea en casa, ya sea en la provincia, ya sea en la región, ya sea a nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Identificar el problema. Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. La voluntad de las partes para ponerse de acuerdo, hay que comprar, hay que adquirir, pues. ¿Sí? Esos son los factores. Ahorita, falta de oxígeno. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? ¿Y qué hay que hacer en estos momentos? La voluntad de las partes para ponerse de acuerdo. La voluntad de las autoridades, ya sean locales, regionales, nacionales, etcétera, etcétera, para agarrar, que son las partes y resolver el problema. La negociación de los conflictos. ¿Cómo se tiene que negociar los conflictos? Escuchar respetuosamente los puntos de vista de la otra parte. Hay que escuchar desde el momento que empieza a contarnos. Hay que saber escuchar y hay que tener paciencia, porque la parte A nos está manifestando, nos está contando el conflicto, la esencia, y el factor B está, digamos, escuchando sin perder la paciencia. Recordar que todo conflicto tiene una historia, tiene su nacimiento, tiene su desarrollo, tiene su florecimiento, tiene su decadencia y tiene su muerte. Todo conflicto. Habrá pues algún día, alguna vez que en donde se tiene que agarrar y arreglar el conflicto, solucionar el problema. Tener en cuenta la experiencia de las partes en el manejo de conflictos para llegar a un acuerdo. Tener en cuenta la experiencia de las partes. Las partes son las personas. La mediación de los conflictos. Para llegar a un acuerdo se ha tenido que contar con algunos mediadores. Para un partido de fútbol se tiene que contar con un árbitro. ¿Sí? Para un partido de fútbol internacional o a nivel mundial, qué sé yo, tiene que haber autoridades, tiene que haber mediadores, tiene que haber personas encargadas desde la organización, el desarrollo y el final de ese campeonato mundial. Igualito en los conflictos. La mediación de los conflictos, el árbitro, el mediador, para las partes A y parte B. Luego tenemos, después del mediador, el árbitro. ¿Qué funciones desempeña el árbitro? Y luego tenemos el conciliador. ¿Qué funciones desempeña el conciliador? Cuando fracasa, por ejemplo, ese diálogo, ¿qué es lo que tiene que hacer el conciliador? ¿Llamarlos? ¿Citarlos?
Y el consultor, ¿a quién vamos a consultar esto? Será pues a un personal que tiene conocimiento del derecho, ¿sí? Y el derecho que ya uno viene a ser conjunto de normas, conjunto de leyes, ¿sí? Que está tipificado. ¿Dónde diablos está tipificado? En la Constitución. ¿Y qué viene a ser la Constitución? Conjunto de normas, donde contiene los derechos y los deberes. ¿Cómo es el primer artículo de la Constitución que reza, como que dice, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, etcétera, etcétera, etcétera? Eso lo saben ustedes. Y si no saben, tienen que agarrar e interesarse para conocer, por lo menos. Y nunca me digan que la Constitución es un pequeño librito. No. ¿Quién les ha dicho que la Constitución es un pequeño librito? Es un conjunto de normas, es un conjunto de leyes, la Constitución. Bueno, después vamos a conversar eso más adelante. Las habilidades sociales se utilizan para las habilidades. Oye, ese sujeto, esa persona es bien hábil, es inteligente, es culto, es moral, es ético. ¿Sí? Algunas veces escuchamos en casa, cuando conversa papá, mamá, o cuando conversas tú con tus hermanos y hermanas, que vienen a ser las habilidades sociales. ¿Se utilizan para qué las habilidades sociales en un conflicto? Para persuadir, pues, a las partes, para convencer, pues, a las partes, para dirigir, pues, a las partes en las reuniones o negociar en una situación conflictiva. Hay que trabajarlo esto en equipo. O sea, hay personal para que nos apoye y nos ayude a la solución de los problemas. Y el medio más importante para solucionar los problemas viene a ser el diálogo, pues, la participación. Para lograr una convivencia democrática y pacífica están las siguientes habilidades sociales. ¿Qué entiendes tú por convivencia democrática? A la red de las personas, a la reunión de la familia, a la reunión de los habitantes de la localidad. ¿Para qué? Para solucionar problemas, lograr una convivencia democrática. Tiene que ser la participación de esas personas. Ya no les he dicho la vez pasada sobre el Ágora en Grecia, una plaza inmensa en Grecia con cualquier cantidad de bancas y la comunidad, los habitantes de esa región se reunían cada uno en los asientos, 3, 4, 5 personas, y empezaban ¿a qué? A hablar sobre cuáles son los problemas prioritarios de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra región. Después de encontrar el problema, planteaban alternativas de solución. Y esas alternativas de solución lo hacían llegar a las autoridades. Y las autoridades, ¿qué hacían? Hacían las gestiones para que se convierta en ley, en norma. Y eso me imagino que ha sucedido con la Universidad Nacional de Barranca. Alguien ha tenido que agarrar en una reunión, en un grupo de personas, no sé, en la Plaza de Armas, no sé, en el municipio, no sé, en la gobernación, no sé dónde se han reunido, y seguramente alguien habría dicho, ¿por qué no gestionamos nosotros para la creación de una universidad en Barranca? Ha tenido que haber nacido de alguien. Y han hecho las gestiones ante las autoridades superiores de la provincia, han llegado al Lima, al Parlamento, han entregado ahí su propuesta,
su iniciativa legislativa para la creación de la Universidad de Barranca, lo han aprobado en el Congreso, han pasado al Poder Ejecutivo y lo han aprobado. ¿Ya ven? Así se hacía, parece que ha sido un plagio del Ágora en Grecia. ¿Para qué? Para que la ciudad pues vaya de menos a más. Para lograr una convivencia democrática y pacífica están las siguientes habilidades sociales. Habilidades. Mostrar respeto hacia los otros. Hay que ser hábil para actuar así. Mostrar el respeto, la educación hacia nosotros. Comprender que nuestras opiniones son puntos de vista. Yo estoy proponiendo, es mi punto de vista, es mi sugerencia, es mi recomendación. La decisión lo van a tomar ustedes. Demostrar empatía, es decir, amigabilidad. No ser un dictador, un tirano, porque si tú vas a ser un dictador, vas a ingresar al ostracismo, es decir, te van a separar, te van a dejar de lado. Demostrar empatía. ¿Y la empatía qué significa? Amigabilidad, ser amigo, darle confianza. Escuchar abiertamente y respetar los límites, claro. ¿Hasta dónde tiene límites? Yo estoy escuchando atentamente, pero ya te estás sobrepasando. Hasta ahí no llega. Evitar el juicio y la crítica. Evitar el juicio y la crítica. Y expresar sin la intención de perturbar o impresionar. Algunas veces queremos impresionar. Algunas veces queremos perturbar la reunión. Queremos que fracase esa reunión en la solución de los problemas. Y por último, tenemos que hablar con claridad, pues, ser claros, precisos y concisos. Esos son entonces la convivencia democrática que están siguientes, tienen habilidades en la solución de los problemas para lograr una convivencia democrática y pacífica. Vamos a tener que poner en praxis, mostrar respeto, comprender nuestras opiniones que son puntos de vista, demostrar empatía, escuchar abiertamente y respetar los límites, evitar el juicio y la crítica, expresar sin intención de perturbar o impresionar y hablar con claridad, ser claros, precisos. Muy bien, queridos alumnos, allí nos vamos a quedar y les voy a dejar algunas preguntitas. Vayan resolviendo en forma, digamos, tranquila, no tienen por qué apresurarse, pero otros los van subiendo. Por ejemplo, la primera pregunta a esta actividad dice, ¿qué entiendes por ostracismo? Ya estoy diciéndoles qué cosa viene a ser el ostracismo. Cuando agarran y te dan, como se dice criollamente, la ley del hielo. ¿Por qué? Porque no atracas tú lo que está acordando el resto de tus compañeros. Y te separan, te marginan. A ese hecho se denomina el ostracismo, la separación. De repente tú eres un chico inteligente, eres un chico hábil, eres un chico que te comporta muy bien y lo que sabes lo expresas y eso es lo que estás expresando porque eres un chico muy hábil, muy inteligente, que sobresales, el resto agarra, se piconea, hablando criollamente. Y que dice, no, hay que dejarlo de lado, la ley del hielo. A ese hecho, a esa acción, se le denomina el ostracismo. 2. ¿Cuándo se dice que una persona es resiliente? Resiliente. Con esta pandemia tenemos que ser resilientes, pues. Es decir, tenemos que enfrentar a esta pandemia y salir. No, el no ser resiliente significa acobardarse.
chuparse más claro para que me entiendan. ¿Sí? Cuando estamos perdiendo un partido de fútbol, hay que ser resilientes, hay que reorganizarnos y empezar, digamos, el ataque, el ataque y el ataque. Viene un gol, viene el otro gol, 2-1, ganamos el partido por ser resilientes. ¿Está claro entonces lo que significa la resiliencia? No dejarse vencer por una enfermedad, no dejarse vencer por un mal, no dejarse vencer por algo en el que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Y 3, ¿qué funciones desempeña el conciliador en los conflictos? El conciliador. Por aquí, por Barranca, hay varias oficinas donde dice conciliador, conciliador. Generalmente, el conciliador generalmente viene a ser una profesión. Estudia 3 años, 4 años, si no me equivoco. Tiene que tener su título. El conciliador, que no les gustó a los abogados eso. ¿Por qué? Porque ellos serían los primeros en solucionar problemas o conflictos familiares. Sobre, por ejemplo, sobre el divorcio, sobre juicio por alimentos, sobre etcétera, etcétera. Y si fracasa el conciliador ahí, recién ese problema va al Poder Judicial. Eso es lo que no les gustó y no quisieron la mayoría de los abogados, porque les quitaba puestos de colocación o chapa. Pero ahora estoy viendo, hay varias oficinas donde dice su domicilio ahí, conciliador, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué funciones desempeña el conciliador en los conflictos? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Hasta la próxima. Chao.